El sol de Venezuela nace en Esequibo. Y bueno, como siempre, desde aquí, desde tu televisora, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con esta visión, pero también con este compromiso que tenemos desde aquí, y más hoy, que son puntos de inflexión histórico. Y dentro de nuestra historia no podía faltar que nos quedemos sin tocar con profundidad el 23 de enero de 1958. Tiempos que han ido en esta historia, como uno puede sentir, ver, estudiar. Aquí tengo la Venezuela heroica, un tiempo que Eduardo Blanco nos explicó de lo que era esa Venezuela cruel, que Bolívar tuvo que vivir para liberarnos de un imperio, 1814. Pero hoy vamos a tocar otro momento histórico, otro hito histórico que es 1958 para acá. Hoy tenemos a un estudioso, a un político que éticamente ante la vida y ante este Dios que siempre nos ilumina, tiene una historia, y un revolucionario. Hoy tenemos al profesor Fernando Soto Rojas. Bienvenido, profesor. Vea que para nosotros es un honor tenerlo en nuestro canal, en su canal, el canal de la Fuerza Armada, y queríamos empezar con esa visión, que es para nosotros, con todo ese estudio que usted ha tenido, lo que es el 23 de enero. Bienvenido. Buenos días, un saludo a toda la audiencia de Telefan. Ciertamente hace 66 años se produjeron los llamados acontecimientos del 23 de enero de 1958, después de una larga coyuntura que se inicia con los acontecimientos del 24 de noviembre de 1948, cuando un golpe militar derroca al gobierno del novelista Rómulo Gallego. Se instaló una junta militar de gobierno que duró 10 años en el poder. Hubo contradicciones entre ellos. Al final, a partir de 1952, se consolida el liderazgo del general Pérez Jiménez, que se transforma en un dictador. Ese gobierno entra en crisis a fines de 1956-57, a nivel, digamos, de los factores del poder, del alto mando militar, de la jerarquía eclesiástica, del propio Fede Cámara, las propias contradicciones con el imperialismo, y se abre, como se dice, un espacio desde el movimiento popular para enfrentar a esa dictadura, que hasta ese entonces había sido enfrentada con los partidos de entonces, el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, URD y COPEI, pero la fuerza de resistencia fundamentalmente recayó en Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Para junio de 1956, 57 por allí, el Partido Comunista establece una táctica de unidad nacional y surge la idea de la Junta Patriótica, que caló en las direcciones de esos partidos políticos. Esa junta empezó a emitir documentos y a atacar a la dictadura, y se inició ese proceso. Caló mucho en el movimiento estudiantil. Nosotros estábamos organizados en Catia, en el 23 de enero, y en todo lo que es el oeste de la parroquia Sucre. Teníamos un pequeño núcleo, digamos, estudiantil. Después eso se articuló a la Universidad Central de Venezuela y se estableció la huelga universitaria del 21 de noviembre de 1948. Eso tuvo una repercusión política porque paralizó todo el sistema educativo nacional.
siguieron las agitaciones. Después se dan los acontecimientos militares con el levantamiento militar, el 1 de enero de 1958, con el coronel Hugo Trejo. Eso de verdad conmovió al país, porque Pérez Jiménez gobernaba supuestamente a nombre de la Fuerza Armada Nacional, que era el gobierno de la Fuerza Armada Nacional. Con ese levantamiento de sectores de la aviación y del motoblindado y de aquí de la escuela militar donde estamos, se dio como se dice una fractura del régimen, porque Pérez Jiménez nunca pudo consolidar un movimiento popular de masa, pese a que hizo una importante obra material y técnica, sobre todo en las principales ciudades del país, como en Caracas, que se hizo el Centro Simón Bolívar, el Humboldt, todo este complejo, el 23 de enero de 1958. Había una especie como de obra material que aparecía con cierto apoyo, pues. Sin embargo, cuando se da ese levantamiento militar, eso incrementa las luchas civiles y empezamos nosotros desde la Junta Patriótica del Alto Comunista a visitar los barrios de Caracas y hacer todos los días levantamientos y levantando propaganda sobre la dictadura, pues. Finalmente se acuerda una huelga general el 21 de enero de 1958. Y esa huelga fue victoriosa porque logró paralizar toda la ciudad de Caracas y otras partes del interior, y esa huelga fue indefinida, pues. Esperábamos que con esa huelga general se derrocara el régimen porque había militares comprometidos, y al final, en la madrugada del 23 de enero de 1958, el dictador organizó su retirada, se montaron en un avión, lo sacaron y fue a aterrizar allá a Santo Domingo, que estaba otro régimen militar, la dictadura del Chapita Trujillo, pues. Ahora, hace 66 años de estos acontecimientos civiles y militares, la reflexión que podemos hacer es que la Junta Patriótica no tenía un proyecto popular, alternativo, democrático, al proyecto que significó el Pacto de Punto Fijo. La Junta Patriótica planteó el derrocamiento de la dictadura militar de Pérez Jiménez, pero no tenía una alternativa, un proyecto de Estado y de sociedad. En tanto que el imperialismo, ya desde 1957, se había reunido en Nueva York, en Washington, con Rómulo Betancourt, con Rafael Caldera y Jovito Villalba y el Departamento de Estado, y ya tenían un proyecto que se viene a concretar en el llamado Pacto de Punto Fijo. De todas maneras, todo ese periodo que va del 1 de enero, febrero, marzo, etcétera, eso fueron de muchas movilizaciones populares en toda Venezuela y de articulación del movimiento de masa. Pero la Junta Patriótica, que estaba dirigida por gente jóvenes, pues yo era un joven que no tenía sino más de 22, 23 años. La Junta Patriótica la integraron Fabricio Ojeda a nombre de URD, García Ponce a nombre del Partido Comunista de Venezuela, estaba también la representación de Acción Democrática y de COPEI, Chá Aristigueta. Eran los 4 jóvenes que integraban la Junta Patriótica. Pero esa Junta, como le digo, tuvo limitaciones porque no se pudo poner al nivel de los acontecimientos y las exigencias políticas, pues. Y en la lucha política no puede haber vacío, tú tienes que llenar eso. Aquí el régimen en Venezuela y en general en América Latina hemos tenido 2 formas de gobierno: la dictadura militar clásica tipo Páez, Guzmán Blanco, Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, y el régimen liberal burgués representativo de AD y COPEI. Para 1958 el régimen de la dictadura militar se agota políticamente en Venezuela. Fíjense que durante 66 años ningún golpe militar se ha podido consolidar en Venezuela. Todos los intentos siempre fueron fallidos, pues, porque eso se agotó histórica y políticamente en este país. Pero no solamente a 66 años, la situación ha cambiado sustancialmente. Hoy en día la correlación de fuerzas no es la que teníamos hace 66 años, donde prácticamente en América Latina había una hegemonía total del imperialismo yanqui y de la oligarquía. No había ningún punto referencial.
66 años después las circunstancias han cambiado. Está la presencia de la Revolución Cubana, con la victoria que obtiene Fidel Castro con el ejército rebelde y después de una guerra prolongada que agota la dictadura de Batista. Años después se da como una reflexión en la Revolución Sandinista del año de 1979 y el 4 de febrero con el comandante Chávez se inicia la Revolución Bolivariana que conduce a la situación política de hoy, donde a nivel global pudiéramos decir que el imperialismo yanqui está en una decadencia histórica y hemos venido señalando en diversas reuniones y conferencias 4 elementos esenciales que certifican que hay una decadencia histórica del imperialismo yanqui. ¿Cuáles son esos elementos? En primer lugar, el capitalismo a escala mundial, desde el punto de vista político, ha sido sustentado con la doctrina de la socialdemocracia, con la doctrina del socialcristianismo y con los regímenes fascistas. Pues. Su mayor esplendor fue en el siglo XX pasado, con Kennedy, con Roosevelt, con Adenauer en Alemania, etcétera, aquí con Betancourt, con Caldera, con estos partidos que de verdad tenían movimientos de masa importantes. Hoy en día esas doctrinas no existen, pero no tienen el arraigo popular que tenían en el siglo XX pasado. El segundo elemento es que ha cambiado la correlación de fuerzas en el mundo. De hecho, hay una paridad atómica militar en el mundo y marchamos hacia un mundo multicéntrico y multipolar. Hay fuerzas importantes como la República Popular China, la Federación Rusa, y estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. Pues. Ahí hay una correlación y un equilibrio de fuerzas importantes. Pues. El tercer elemento es que han aparecido nuevos sistemas de comunicación de los satélites, de los teléfonos, etcétera, etcétera, y se ha roto la dictadura mediática mundial que a raíz de la Segunda Guerra Mundial impusieron el capitalismo a escala mundial. Aquí nos establecieron más de 400 emisoras y 4 centros de televisión más estos partidos de fuerza. Eso cambió absolutamente. Y el cuarto elemento es que el dólar, como elemento de intermediación del sistema capitalista del mundo occidental, está agotado. Cuando uno revisa los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y la obligación que hizo el gobierno de Nixon a Raúl Leone en 1962-63 y a Arabia Saudita de obligar a hacer el comercio del petróleo en el dólar y dolarizaron toda la economía del mundo occidental, 60 años después el dólar es puro papelillo verde, pues. Ya no tiene la consistencia que tenía antes. Nuevas monedas están subiendo en el mundo y es una moneda que no tiene respaldo en la economía real productiva, en oro, en materiales estratégicos. Eso depende del Banco Federal y de la emisión que haga el gobierno de los Estados Unidos. Pero si todos los que tienen papelito verde fueran en una larga marcha hacia los Estados Unidos para que nos devolvieran eso en alimentos, en medicinas, en carros, en bombas atómicas, no están en capacidad, porque se han endeudado en trillones de dólares y eso es histórica y políticamente insostenible. El mundo marcha hacia otras monedas distintas que ya se están apareciendo. El BRIC, la unión del banco que conforman la República Popular China con sus reservas, la Federación Rusa, la India, Brasil y ahora otros más de 20 países que estamos integrándonos hacia allá. Venezuela también ya ha pedido la solicitud, el gobierno bolivariano, el presidente Maduro ha pedido la solicitud de integrarse al BRIC. De tal manera que la correlación desde el punto de vista financiero y económico está cambiando aceleradamente. Y todos estos elementos indican la decadencia histórica del imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui ha gobernado estos estados a través de dos formas: la dictadura militar clásica que ya le expliqué y el régimen liberal burgués representativo, de liberales y conservadores en Colombia, de adecos y copellanos aquí. Eso ya es insostenible. Hay otra nueva situación, pero sigue siendo un régimen todavía poderoso, peligroso, y tenemos que enfrentarlo, agotarlo y enterrarlo como hicimos 200 años atrás
con la batalla de Ayacucho y la espada del Mariscal Sucre. Esa es la tarea que estábamos planteados. Tremenda clase, tremenda clase. Quiero agradecerle a Fernando, un apostolado de los derechos humanos, porque vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar un tema al aire que es importante. Nuestro hermano que está dando una clase hoy de lo que fue ese 23 de enero de 1958 y toda esta hoja de ruta de la Cuarta República. Aguantamos ahí cuando llega mi comandante Chávez, la guerra no convencional hoy. 32 personas fueron detenidas y quiero felicitar a los cuerpos de inteligencia, contrainteligencia, al Estado venezolano, porque no es poca cosa hoy que sigue el imperialismo. Por eso hay que hacer los programas hoy, Fernando. No es poca cosa, no es hablar muchas cosas por hablarlas, sino fíjese, hay una historia. Queríamos agradecerle a Fernando que dentro de todo el trabajo que tiene, a estas alturas, con toda la edad, nos está dedicando un tiempo aquí. Un saludo muy afectuoso a nuestro general Benzi Guerrero, presidente de Telefan, a nuestro invitado especial. Vamos a irnos porque estamos hablando de la seguridad ciudadana también. Quiero saludar al comisario general Douglas Rico y al comisario general Vladimir Flores, porque hoy estamos hablando de un 23 de enero, de una historia, pero hoy estamos en guerra no convencional. Hoy tenemos dentro de todo este contexto una visión de defender la patria, como lo dice Fernando. 200 años de Ayacucho, también tenemos 200 años de Junín, Fernando. Tenemos hoy a Bolívar, impreso hoy aquí, un Bolívar real, un Bolívar revolucionario. Vamos a una pausa. Estamos aquí en el campo de Coche en el 2024 iniciando los entrenamientos con el equipo de fútbol Test Yes. Invitamos a todas las que quieran participar a unirse para formar parte del equipo que irá a representar Copa Venezuela, el Distrito Capital, en este año en curso. Cuando uno ve toda esta guerra no convencional, 11 doctrinas tiene el imperio norteamericano. Desde cuando hemos estado hablando que se acaba la Segunda Guerra Mundial, que habían tres, había un capitalista, un imperialista y dentro de la URSS existía el comunismo. Hoy, una visión holística de lo que se ha convertido de la URSS a la Federación Rusa. Un saludo, Federación Rusa. Nosotros dos no, los otros se quedaron en colonialismo y en imperialismo de Estados Unidos. Y bueno, el colonial como siempre, ahí alborotándonos Inglaterra, a Yorktown, a Guyana. Eso hay que estudiarlo porque esa historia que está ahí, que está activa con 11 doctrinas. Y hoy vemos cómo siguen implosionándonos o siguen buscándonos implosionar nuestro Estado-Nación. Con una guerra no convencional, con 32 personas que fueron detenidas, pero vamos a volver otra vez a hacer un repaso de cómo ha evolucionado la patria, de cómo ha ido evolucionando en ese hito histórico hasta hoy que llegó nuestro comandante Chávez y llegamos nosotros con este enemigo para ellos, que es una constitución de altura, una constitución con la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. ¿Qué podemos seguir diciendo? Fernando Soto Rojas, un estudioso de todos estos temas, diputado a la Asamblea Nacional, saludar a todas y todos nuestros diputados y también al Consejo Político, saludar a todo el Consejo Político, pero también a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, saludar a todo ese militante que está por ahí hoy, están hoy diseminados, caminando en todo el país, en marcha, llevando lo que es con conciencia el 23 de enero. ¿Qué podemos seguir diciendo, apreciado profesor? Yo creo que un poco revisando la historia, porque siempre la historia y la política es una totalidad. Sí.
De ella venimos y hay que entender los procesos que hemos vivido como pueblo, como nación. Y el 23 de enero rescatamos la idea de la unidad cívico-militar, que es muy importante. La movilización popular. De verdad que se acumuló una importante fuerza militar en la Fuerza Aérea. Ahí recordamos a varios oficiales que se estaban, como ahí había control total de la fuerza en la cuestión de la Fuerza Armada, en la Fuerza Aérea, en el motoblindado de Caracas y en la Escuela Militar, y también en la Guardia Nacional había contacto de parte del coronel Hugo Trejo. Cuando uno revisa el libro de Hugo Trejo, La Revolución no ha terminado, y ahí aparece un conjunto de oficiales que estaban comprometidos con este proceso. De tal manera que, ¿qué faltó allí? La unidad cívico-militar y una propuesta de Estado y sociedad que no tenía la Junta Patriótica. Y esa es una de las limitaciones de la izquierda de entonces, particularmente del Partido Comunista, que era el movimiento más experimentado, y que habían tomado la iniciativa de la Junta Patriótica. Pero nosotros teníamos una propuesta alternativa a la propuesta del Pacto de Punto Fijo, que fue finalmente lo que consolidó en el periodo 1958-1998. Es con la aparición de la figura histórica del comandante Chávez, el movimiento del 4F y todos los acontecimientos militares que se dan allí, que se retomamos el rumbo. Con el comandante Chávez y con la Revolución Bolivariana nosotros retomamos la doctrina bolivariana, que la habíamos perdido en 1830 con la muerte del Libertador, el asesinato del mariscal Sucre y la disolución de la tendencia nacionalista y patriótica de entonces. Se impuso el pensamiento de los terratenientes, luchaban por la plusvalía de la tierra y se consolidaron las oligarquías en toda América Latina. 200 años después, hoy con la Revolución Bolivariana hemos retomado el proyecto bolivariano, que está sintetizado en el texto constitucional, porque ahí está un proyecto de Estado y un proyecto de sociedad. Ya el preámbulo, que se lee en minuto y medio, sistematizado por el poeta Gustavo Pereira, ya es una propuesta programática para construir una sociedad popular, democrática, en el horizonte del socialismo. 66 años después, estamos en la correlación de fuerza ha cambiado en América Latina. Tenemos las revoluciones, digamos, fuertes y duras de la revolución cubana, que se ha consolidado, de la revolución sandinista y la revolución bolivariana. Esas son tres bases importantes y hay un proceso progresivo, democrático, que se expresa de diversas maneras en Colombia con Gustavo Petro, se expresa en Brasil con Lula, se expresa en México con López Labrador. O sea, hay una situación de confrontación entre las fuerzas democráticas populares en el horizonte del socialismo y la doctrina Monroe. Mira que estamos otra vez entre la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana. Pero hay una nueva situación que, por cierto, la denunció Delcy Rodríguez en la reciente conferencia cuando visitó con el asunto climático en Brasil, donde dijo el peligro de la otanización. Y es eso, cuando vemos lo que está pasando en Ecuador, con la presencia del Comando Sur, lo que está pasando aquí en la frontera, con el caso de Guyana, el caso de Argentina, o sea, ahí hay el peligro de fuerzas oligárquicas, fascistas, pues. Por eso las fuerzas progresistas tenemos que unirnos y levantar las propuestas programáticas que levantó el comandante Chávez, la TELAC, como alternativa frente a la OEA, unificarnos al BRICS y luchar por el mundo multipolar y multicéntrico. Por eso la República Popular China y la Federación Rusa, lo que está pasando en el Medio Oriente con Turquía, con Irak, o sea, son nuevas fuerzas políticas que están surgiendo en el mundo, porque el mundo quiere un mundo de paz, de diálogo, sí, en hegemonismo. Esa es la tendencia histórica del siglo XX, del siglo XXI, pues, y no tenemos todo el tiempo del mundo.
las contradicciones a que ha llegado el imperialismo y el capitalismo está en un atolladero histórico que no tiene salida ni en el plano de la filosofía, ni en el plano de la política, ni en el plano de la economía, ni en el plano militar. No tienen salida. ¿Qué salida tiene el imperialismo? Salvo la guerra, el fascismo, el terrorismo. Por eso, hace 66 años, el bando de la Revolución Bolivariana, con el presidente Maduro al frente, está llamando a la movilización popular, a despertar conciencia otra vez, porque sigue la conspiración permanente de desestabilización. Ya hemos pasado por muchas cosas. ¿Qué es lo que no se ha pasado en Venezuela? Golpe de Estado, magnicidio, guarimba, terrorismo, todo eso ha pasado. Y esto solo ha sido derrotado con la unidad cívico-militar, con dos factores importantes: las fuerzas populares, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la vanguardia, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el movimiento miliciano. Esos dos factores, la unidad cívico-militar, es importante. Por eso hoy el mando de la revolución ha dado la movilización. Esta tarde vamos a tener una movilización importante en Caracas y en varios centros políticos del país. Y allí estaremos al mediodía frente al Palacio Federal hablando a nuestro pueblo en la movilización. ¿Por qué? Porque hay que estar permanentemente. Las revoluciones permanentemente tienen que estar debatiendo, porque es el futuro, es el presente. En tanto que la derecha se organiza con la fuerza de la costumbre. No tiene nada que pensar, porque eso viven del pasado y tienen una política de corto plazo. Siempre le ponen fecha a las cosas. Mañana cae Maduro, mañana tal cosa. Y resulta que la cosa es distinta, pues. Este pueblo venezolano con la Revolución Bolivariana es un pueblo victorioso. Por primera vez estamos derrotando los presidentes de los Estados Unidos. Derrotamos a Negro Obama, derrotamos al bocatero de Trump, derrotamos el inédito de Biden. Entonces el pueblo tiene que tomar conciencia política, no pensar por el estómago. La cabeza es para pensar. Por eso la revolución es todo un horizonte de esperanza. Este país tiene que definitivamente liberarse, tenemos que integrarnos a los otros países de América Latina. ¿Por qué? Porque el mundo que viene es otro mundo distinto, absolutamente distinto. Tenemos la posibilidad de resolver la propuesta bolivariana, el sueño de Angostura. Hay que leerse el discurso de Angostura y la idea que plantea el Libertador de la idea de Estado, de gobierno, de pueblo. Cuando termina Bolívar, es tremendo ese discurso de Angostura, pues. De manera que tenemos que volver a la historia, armarnos con la doctrina bolivariana y con la estrategia que trazaron para América Latina dos grandes gigantes, el comandante Fidel Castro y Hugo Chávez. Esos son los dos grandes orientadores para las luchas antiimperialistas, democráticas, populares en el horizonte del socialismo. ¿Por qué en el horizonte del socialismo? Porque el capitalismo ha demostrado fehacientemente en menos de 800 años que surgió ese cáncer en la sociedad europea que no resuelve absolutamente nada. Absolutamente nada. Solamente una humanidad justa y posible es posible en una sociedad democrática, en una sociedad de iguales, y eso es el socialismo. Ahora, el socialismo no está a la vuelta de la esquina, no es posible el socialismo en un solo país, eso quedó demostrado en el siglo XX con la experiencia soviética. Es necesario configurar toda unión de pueblos y naciones, y tenemos que primero enfrentar, agotar y derrotar el imperialismo yanqui, que es el enemigo histórico de todos los pueblos del mundo. Fíjese. Por ahí tenemos unas cápsulas, de nuestro comandante Nicolás Maduro Moro cuando fue a la Asamblea Nacional. Fíjense, hemos estado aquí, esto no es juego, muchachos, aquí para hablar de esto y para hablar de lo que es esa guerra de alto espectro, no es juego, muchachos, por eso es que contamos con un ex constituyente, es diputado de la Asamblea Nacional, es parte del Consejo Político y es estudioso de todos estos temas y ha vivido todos estos procesos, y por eso es que hoy no podía faltar que nos acompañara en un 23 de enero más, pero con conciencia, con una visión holística, porque diste 4 elementos
y del cual el tercer elemento, el tema de la conciencia, el tema cultural está vigente, que es la manipulación, porque no podemos seguir viendo las cosas a lo que no hemos hecho, sino lo que hoy tenemos toda una perspectiva constitucional, porque hay una guerra no convencional contra la patria. Por ahí tenemos el primer video, Gaucho. Vamos a escuchar y vamos a ver lo que nos dijo el presidente cuando fue a la memoria y cuenta, para que el 15 de enero. Claro, para que usted nos dé un análisis ahí. Vamos a ver ese video. Nuestra primera línea de trabajo, recordemos, fue consolidar el crecimiento económico con igualdad. La línea vital. Estamos hablando de dos variables que no suelen ser conjugadas por los gobiernos capitalistas y neoliberales, donde la macroeconomía triunfa en detrimento de la justicia social. Sin embargo, lo que no hemos hecho, nos hemos propuesto con la transformación de nuestro modelo económico, de un modelo rentista a un modelo diversificado, de alto desarrollo de las fuerzas productivas, va avanzando hacia ese objetivo. Ha sido en los tiempos de sanciones ilícitas nuestro objetivo vital contener la guerra económica e impedir que aniquile completamente el estado de bienestar social construido como un sólido sistema de misiones y grandes misiones para la protección de la familia venezolana. Puedo decir hoy, en el marco del plan de recuperación económica, logramos 3 de las 12 metas que nos planteamos en el año. Primera meta cumplida, desaceleración y control de la inflación. Segunda meta cumplida, consolidación del equilibrio cambiario del nuevo sistema cambiario surgido durante la guerra económica. Y tercera meta cumplida, crecimiento real y tangible de la economía y de la producción nacional petrolera y no petrolera. 3 perlas. Volvemos otra vez, fíjense, una política de bienestar que las medidas coercitivas nos han querido quitar, pero nosotros en rebeldía, con el sector privado, el sector público, el poder popular, todos estamos hoy, porque recordar el 23 de enero, ¿qué es hoy? ¿Ah? Vernos que todavía siguen las 930 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, como lo ha dicho nuestro invitado hoy. ¿Ah? Llegó Biden, estuvo Trump y estuvo Obama. Imaginémonos pues, una guerra multidimensional en contra de nuestros derechos humanos, en contra de los derechos de todo nuestro pueblo. Por eso es que, ¿será que la doctrina Monroe está activa y quiere seguir implosionando a los pueblos de nuestra región? Apreciado Fernando. Bueno, los yanquis han desinformado la doctrina Monroe, que fue diseñada por primera vez en 1823 allá en el Congreso de los Estados Unidos. Pero estamos en el siglo XXI y los yanquis pretenden ser fiscal, juez y policía del mundo. Eso no es posible, absolutamente imposible. Ellos están en una decadencia histórica y el mundo hace un mundo de paz y de diálogo. Por cierto que el presidente Nicolás Maduro le ha tocado una situación muy difícil, muy compleja, y han hecho todo contra nosotros. Y en todas las cosas que nos han planteado han salido absolutamente derrotados. ¿Por qué? Porque nos hemos armado conceptualmente con la doctrina bolivariana y con la estrategia del comandante Chávez y la unidad cívico-militar. Y el presidente Maduro resolvimos la transición histórica del liderazgo del comandante Chávez al liderazgo de su alumno Nicolás Maduro. Eso no fue posible, ni con el Libertador ni con Zamora. La transición que se hizo aquí fue pacífica. Y a Maduro le ha tocado una situación verdaderamente difícil, pues. Por eso ese informe hay que estudiarlo, leerlo y estudiarlo, y lo oímos con mucha atención. No es cualquier cosa. Estas medidas criminales, coercitivas contra la República de Venezuela han sido tremendo. Se estima globalmente entre 1915 y el 2023 más de 634.000 millones de dólares que ha afectado globalmente a la economía de Venezuela. No solamente a la cuestión petrolera y lo que nos han robado
que nos tienen secuestrado varios millones de toneladas de oro en los bancos de Londres, SIGO, etcétera, no, que globalmente la economía nos ha sido afectada en 634.000 millones de dólares, lo suficiente para haber terminado totalmente el sistema ferrocarrilero de este país, dinero suficiente para haber terminado todos los ranchos de este país con la misión vivienda y haber mejorado sustancialmente el ingreso de los trabajadores y del sistema público de salud. Entonces, haciendo de tripa corazón, como dice el presidente Maduro, hemos logrado ir estabilizando la situación petrolera, la economía real productiva, y lo estamos viendo, pues. Lo estamos viendo en diciembre. La cantidad de carros que circularon desde La Guaira fue tremendo, pues. Y, o sea, ha cambiado el panorama. Hemos logrado controlar la inflación con el dólar. Se ha ido estabilizando esa situación, pues. Y marchamos hacia una estabilidad política y a una prosperidad económica, con un esfuerzo propio en lo fundamental. Hemos desarrollado la agricultura y ya no estamos importando en las necesidades básicas como era en el pasado. Ha sido un proceso lento. Ahora, una solución total, no, esto es una guerra prolongada, que tenemos que hacer un esfuerzo nacional y multinacional para acercar, agotar y enterrar al imperialismo yanqui. Esa es la situación que está planteada. Y los yanquis pretenden ser fiscal y juez y policía del mundo con la doctrina boliviana, pero no podrán, porque estos pueblos han despertado para siempre. Tenemos bases muy fuertes, superiores a las que tuvo Bolívar. Sí. Bolívar arrancó desde Angostura, ¿verdad? Y llegó a construir un ejército tremendo y liberó 5 naciones. Bueno, hoy en día tenemos que liberar no solamente a Venezuela, sino liberar toda la región y liberar todo el mundo con los aliados estratégicos que tenemos, la República Popular China, la Federación Rusa, la India, lo que está en el Medio Oriente. O sea, era inconcebible que se diera una reunión entre el presidente Nicolás Maduro y Arabia Saudita. Así. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. La gente ya sabe y las fuerzas progresistas saben que es insostenible el monopolio del dólar, y en consecuencia tenemos que buscar otras formas de intermediación, pero sigue todavía. Acaba de denunciar directamente el bloqueo que tenemos contra la flota petrolera venezolana, contra más de 30 barcos donde vendemos el petróleo. O sea, se ha hecho del tripa corazón. Todavía quizás no se ha explicado suficientemente bien todo el proceso vivido. Yo me recuerdo que cuando iba entrando el presidente Maduro, me saludó, pues yo conocí a temprana edad al presidente Maduro, pero tenía unos 18 o 20 años, lo conocimos y ya era un luchador, y toda su familia, pues su padre. El perfil de nuestro presidente, ¿cómo usted lo ve? Usted que lo conoció, es un perfil que hoy ya pareciera que es un canciller, pero un canciller de primera. Es un estadista, pero Maduro viene de las luchas populares, del Valle, de trabajar con los trabajadores del metro, de hacer de tripa corazón. Se casó a temprana edad primero con la Catina Adriana y de ahí salió Nicolatito. Ya hoy en día es un muchacho ya preparado. Ahora tiene esta relación con la combatiente Silvia Flores, que también la conocía a temprana edad. Y discutimos en 1998-99 el proyecto de constitución, porque en aquella oportunidad el presidente Chávez estaba llamando a un proyecto de constitución. Y la verdad era que todavía no teníamos un proyecto elaborado. Nosotros, por casualidad, de nuestra modesta liga socialista, veníamos discutiendo con David Nieve, con Jesús Martínez, y entonces hicimos un encerrón en la casa de mi mamá en San Martín. Y estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, el presidente Maduro, Silvia Flores, Marelis Pérez Marcano, Lino Martínez, que fue ministro, discutiendo un proyecto de constitución. Y dijimos, mira, aquí tenemos estas elaboraciones. Nosotros no estamos interesados que eso se publique a nombre de la Liga Socialista. Publiquen esto a nombre de Quinta República, que era el movimiento de masa que estaba en la escena política bajo el liderazgo de Chávez. Pues. Bueno, cuando uno revisa
30 años después, gran parte de lo que está en esa Constitución ya uno lo vislumbraba en aquel entonces. De tal manera de que hay que estudiar siempre, pues. Y Maduro tiene una virtud tremenda que la tenía Chávez, la tiene los grandes líderes, pues, que sumamente le gusta mucho la lectura, el estudioso. Maduro a temprana edad se acostaba a las 2, 3 de la mañana leyendo, pues, y creo que ese arte de la lectura es fundamental, porque la gente tiene el peligro de esto, dedica 3, 4 horas a estas cosas, y aquí tiene un mensaje administrativo, pues, y entonces hay que pasar del debate organizativo-administrativo a los debates conceptuales. Por eso Mao Zedong decía que los comités de base del partido tienen 2 formas de organización y discusión. Para esclarecer el punto, para saber el rumbo, son los debates político-ideológicos. Es una forma de organización y de debate. Y las formas organizativas administrativas. Nosotros muchas veces en el chavismo confundimos los problemas teóricos políticos con los organizativos y administrativos, y que nos sale pragmatismo y tareísmo. Entonces no tenemos tiempo para nada, y hay que tener tiempo para todo. Hay que saber combinar dialécticamente el tiempo, el espacio, el objeto y el sujeto. Sí, así es, Fernando. Hay que estudiar. Por eso es que yo le pido a todas y todos que no es fácil, se lo digo, no es fácil lo que hemos vivido en estos 10 años, porque la memoria y cuenta de no nada más de un año, son 10 años de guerra no convencional, multiforme. Por eso es que yo le pedí a Fernando que nos orientara. Sé que él conoce toda esta trayectoria de nuestro líder, de nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y hoy 23 de enero, día que está en nuestra historia, no podía faltar que no tocáramos la memoria y cuenta, Fernando. No, claro, por supuesto. Porque yo creo que eso es importante. Es un líder que nos está llevando por una visión holística a lograr, como dicen los de la Armada, nuestra Armada Bolivariana, ir a puerto seguro. Porque con toda esta guerra que nos lleva, el imperio norteamericano no es fácil hoy, Fernando. No, hoy tenemos una oficialidad culta, tío. Uno revisa desde el ministro de la Defensa hacia abajo, pues, gente con cultura, que escriben libros, que orientan. Eso no era el ejército de hace 60, 70 años atrás, que eran la inmensa mayoría de verdad ignorantes, con destacadas personas. Pero hoy en día, yo estoy en la Comisión de Seguridad y Defensa, y el plantel de oficiales que tenemos allí con el general Tulio al frente es de verdad extraordinario. Pues. Entonces, que he estudiado, porque no solamente se quedaron en la cuestión de la academia, sino que se articularon al pueblo, porque Chávez construyó toda una oficialidad, pero hay que darle continuidad a los nuevos muchachos que están surgiendo, y hay que combinar. Nosotros venimos de la lucha clandestina, de la pinta, de esas cosas. Hoy en día hay las redes, por eso tenemos la reangostura, y aquí está un decálogo para las orientaciones. Leas eso, a veces dentro de 5 o 10 años, tiene razón lo que hizo no la reangostura. Aquí están los libros, las memorias que publican sobre el 23 de enero. Bueno, esta es de la escuela publicada por el gobierno bolivariano, por el Centro Nacional de Historia. Bueno, estas son revistas de estudios, de contenido ideológico, de contenido histórico. Sí. Y aquí están los acontecimientos del 23 de enero y muchas otras cosas más. Entonces, hay materiales y hay suficiente, hay una literatura testimonial, pero hay que leer, hay que estudiar. Hay que estudiar el pensamiento de Simón Rodríguez, hay que estudiar el pensamiento de Bolívar, hay que estudiar a Carlos Marx, el materialismo dialéctico, y para tener una visión global y estudiar las cosas integralmente, tenemos que tener una totalidad, porque vivimos en un mundo completo. Si tú no tienes una visión de lo que está pasando en el mundo, tiendes a angustiarte, enredarte. Yo hasta ahora voy marchando sobre los 91 años. Pero esta cabeza nunca me ha dolido a mí, yo nunca he tenido dolor de cabeza, porque finalmente los problemas están entre el cielo y la tierra, ¿sí? Claro. Y ahí es que tú tienes que conseguir. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a una pausa rapidito y volvemos, porque vamos a seguir en esta fórmula y no podía faltar que hoy hemos hablado de lo que se conmemora hoy, pero lo que tenemos hoy como gobierno, lo que hay hoy como estrategia cívico-militar, y también
dentro de todo no podía faltar la memoria y cuenta que llevó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, una memoria y cuenta perfecta, una memoria y cuenta que dio todo, dio todas las luces hacia lo que va a ser un año de prosperidad en este 2024. Vamos a una pausa y volvemos, ¿vale? Vamos rapidito y volvemos. Tengo días estudiando la Venezuela heroica, ¿vale? Tengo días porque cuando nos conseguimos en este 2024, con la memoria y cuenta, nos conseguimos con una relación que no es de un año nada más. Es unas medidas coercitivas que se implementaron desde el 2015 hasta hoy. Imaginémonos, 932 medidas coercitivas, igualmente 7 órdenes ejecutivas, y estamos estudiando hoy un hito histórico que es el 23 de enero. Se abrió de una dictadura y a mi criterio cayó en el limbo, cayó en un gran pacto del cual se abandonó los derechos humanos, se abandonaron los derechos del pueblo. Yo me consigo, Fernando, en un video que tenemos ahí del presidente de la República, que nos habla hoy con 930 medidas coercitivas, con toda esta guerra no convencional, con 11 doctrinas, con la doctrina Monroe instalada atrás, nos habla que este año, con claridad, estamos inmersos en lo que son la política de bienestar. Vamos a ver ese video. Tenemos que decir que con un minucioso plan contra esta modalidad de guerra multidimensional, desarrollamos y hemos desarrollado una agenda concreta, compuesta en el 2023 por 8 líneas de acción y de trabajo, que nos permitieron alcanzar 12 metas muy importantes, correspondientes a las 8 líneas elaboradas para transitar el año 2023. Y hemos logrado, además de estas 12 metas, un super objetivo, lo llamo así, con el que encaramos victorioso este 9 año. Me refiero que hemos logrado la conformación de un esquema de gran consenso nacional. 5 consensos dialécticos, dinámicos, plurales y prácticos que nos permitieron avanzar en las dimensiones prioritarias, urgentes y necesarias de la patria. El año 2023 fue como un bisagra, porque unió 2 periodos. Unió el periodo de los inmensos esfuerzos y primeros resultados del plan de recuperación económica emprendido en medio del ataque del 2018, con una nueva etapa de empuje y transformación económica y política en el país. Fue un momento en el que nos acompañó la experiencia y la moderación de todos los actores de la vida nacional. Esa estabilidad y esa capacidad de articulación que logramos en el 2023 nos permitió cerrar ciclos, corregir y reiniciar procesos sin detener. Sin detenernos, fíjate, cerrar ciclos, consenso. Es decir, cuando uno ve hoy en ese análisis que nos da el presidente, que constitucionalmente le corresponde ir a la Asamblea Nacional y rendir cuentas, pero yo siento que es una rendición de cuentas al país, es una rendición de cuentas al mundo, de cómo la Venezuela de hoy está posicionada, Fernando. Yo quería que hablemos un poco del tema de lo social, de eso que antes no existía y hoy existe. A pesar de toda esta guerra, existe el gobierno social,
de derecho democrático y de justicia, como lo dice la Constitución. Tú como estudioso de todos estos temas. No, es que en esencia la revolución tiene que ser una revolución social, pues. Hemos tenido las dificultades, porque imagínense si este país lo hubieran dejado seguir desarrollándose en los términos del tiempo de Chávez, bueno... No le gustó el modelo, a ellos no les gustó el modelo. Claro, yo sabía que esto sería una referencia para todos los pueblos de verdad sería para todos los pueblos de la región, pues. Por eso lo que hemos hecho y la política que ha desarrollado el presidente Maduro ha sido victoriosa y marchamos lentamente hacia una situación primero de estabilidad política, de paz, de seguridad, de estabilidad social, pero ya rompiendo definitivamente con el modelo minero petrolero que nos impusieron desde los tiempos de Juan Vicente Gómez hasta hoy. Ya nosotros tenemos que seguir desarrollando la industria petrolera, estabilizarla con 1 millón, 1,5 millones en petróleo más o menos, pero tenemos que industrializar el país, tenemos que modernizar la agricultura. Y por eso este balance del presidente apunta hacia allá, hacia lo que llaman los 14 o 12 motores industriales, que es fundamental. Ahora estamos llegando al 2024, que es un año importante. Nosotros tenemos que obtener una victoria política contundente en este 2024 para en el horizonte 2024-2030, como dice el presidente, nosotros para el 2030 tenemos que haber cambiado totalmente la situación y haber cumplido con el sueño de Angostura que está planteado en los escritos del Libertador. Y del 2030 al 2050, que es el nacimiento del precursor Miranda. Uno siempre tiene que trabajar con esos hitos históricos y ese era el método de Chávez. Chávez siempre nos señaló para nosotros tal punto es importante. Y cuando uno revisa el discurso de Chávez, Maduro le ha dado continuidad política, continuidad ideológica y ha caracterizado muy bien la situación y acabamos de obtener una victoria política importante, que es el caso del referéndum del 3 de diciembre. Por primera vez hemos logrado un consenso nacional que teníamos años que no lográbamos, pues eso es importante. Haber logrado además que una gran parte importante de la oposición asuma el camino de la Constitución y las leyes del país y estabilizar la situación de la Asamblea Nacional. Eso nos parece a nosotros importante. Él nos habla ahí del consenso. Ahora hay todavía descontento y hay gente que todavía piensa que, bueno, efectivamente, pero aquí tenemos los cracks y eso está llegando a millones de personas. Tenemos los servicios más baratos del mundo, la electricidad, las viviendas. La misión, eso se ha venido cumpliendo paulatinamente, pues. La gente habla del dólar, ajá, pero aquí alcanza $1 en los Estados Unidos. Tú puedes ganar en los Estados Unidos $600, pero tienes que pagar luz. Ahí no hay seguridad social, ahí no hay educación gratis. ¿Ah? Aquí el que no estudia porque no quiere, pero tenemos las universidades, más de 30 universidades que se establecieron en el país. No vivimos los tiempos del pasado, de los cupos, de la represión, de los desaparecidos, de los muertos. Ahí desapareció un hermano, Víctor Ramón Totorroja, por decir cualquier cosa, bueno, lo desaparecieron hasta el sol de hoy. Esa situación ha cambiado sustancialmente en el país y marchamos sin duda hacia una estabilización política, económica y social del país. Es cuestión de tiempo y los tiempos favorecen a la revolución bolivariana. Vamos a irnos rapidito a una pausa porque quiero venir con los balances. Porque es un tiempo, y fíjense lo que estamos hablando, tiempo de derechos, tiempo de soberanía, tiempo de independencia, tiempo de vida, es lo que nos da nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero dejar esta pregunta al aire. La doctrina Monroe como que lo que le tiene miedo, Fernando, a la Constitución, a nuestra Constitución, a la participación, al protagonismo, a los derechos de todas y todos para vivir en armonía, en paz, en consenso, como lo dice nuestro presidente, y por supuesto el bienestar social. Vamos a una pausa rapidito y volvemos con referente informativo en esta conmemoración de Día Patrio, pero también de Día de Conciencia.
queremos porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Es nuestra impronta de origen, es Bolívar, es nuestro Dios, primero nuestro Dios y después todo. Y aquí estamos hoy en esta conversación contigo, llevando de verdad temas que son de interés de lo que ha ocurrido en nuestra historia y lo que ocurre hoy, que no es casual. El imperialismo muta. 200 años, empezamos con la Venezuela heroica, recordando 1814. Vimos cómo en 1821 fue expulsado de aquí al Imperio Español y luego en estos 200 años de Ayacucho y Junín, en este año están expulsando al Imperio Español de esta América Meridional. Otros hitos históricos que han pasado, que hoy, por ejemplo, 23 de enero, una conmoción. Salimos de uno, pero se metió el otro, para hablarlo culturalmente, y se le traicionó al pueblo venezolano. Y empezó una lucha, empezó toda una visión de lo que era la concepción de Bolívar, la doctrina bolivariana, y ahí metía la doctrina Monroe. Y vino nuestro comandante Chávez a darnos una lección en Constitución. Por eso es que es ese tema. ¿Será que la doctrina Monroe le tiene miedo a nuestra Constitución, Fernando? ¿Qué podemos decir rapidito con ese tema ahí? Porque es una de las constituciones más avanzadas del mundo en todos los aspectos. Desde el preámbulo, hasta que concluye, pues, todos sus capítulos. La 3/4 parte dedica el tema de los derechos humanos. Es un texto de estudio obligatorio en las academias del mundo, pues, porque es un aporte, sobre todo de Bolívar, porque el primer constitucionalista que tuvimos nosotros aquí fue Simón Bolívar, pues. Y el pueblo venezolano no solamente es un pueblo virtuoso, sino un pueblo con historia. Nosotros tenemos una historia heroica de resistencia activa, ayer contra el Imperio Español, hoy contra el Imperio Norteamericano. Y en ese proceso estamos perseverando hacia unos horizontes de libertad, de igualdad y de justicia. Para mí este año 2024 es muy importante. Nosotros tenemos que obtener una victoria contundente para la renovación de los poderes públicos del Estado con el presidente Maduro al frente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estabilizar esta situación política en la región, en América Latina, y establecer las bases firmes de la doctrina bolivariana, de una sociedad y de un Estado verdaderamente igualitario, pues, en el horizonte del socialismo. Creo que el rumbo está trazado. ¿Cuál es el rumbo histórico? Socialismo bolivariano del siglo XXI. Está la estrategia también trazada. ¿Cuál es la estrategia? Consolidar la República Bolivariana de Venezuela como una base de resistencia, articulado a los procesos cubanos y sandinistas, que es fundamental. Son los puntos referenciales. Esa es nuestra angostura de hoy. Y marchar con una táctica novedosa en las formas de organización y lucha que también ha venido aportando importante el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde marchamos sobre la base de la democracia participativa, protagónica y decisiva. Pero tenemos una batalla ideológica, una batalla cultural contra el eurocentrismo, porque derrotado el imperialismo, ¿qué queda? La fuerza de la costumbre. Todavía nosotros tenemos muchas cosas que nos vienen de la cultura europea, de la dominación, del mercantilismo, de la explotación. Entonces, levantar la tradición cultural del pueblo venezolano, su música, su poesía, todo eso es importante. Y eso lo planteó ayer casualmente el presidente Nicolás Maduro cuando cerró con los cantos de Carayaca. O sea, entonces tenemos que levantar todo ese acervo cultural, ideológico y político que tenemos. Nosotros tenemos historia, tenemos poesía, tenemos escritores, tenemos todo. Muy pocos pueblos de Venezuela tienen lo que tiene el pueblo venezolano. ¿Qué referencia puede tener muchos pueblos europeos, Holanda? ¿Cuál es la referencia? Reyes y cosas de esas. Nosotros no, chicos. Tenemos la doctrina de Bolívar, la resistencia aborigen,
10.000 años estuvo los Caribes gobernando desde el Mato Grosso hasta las Islas Caribes. Esa historia poco se conoce, por eso es necesario que hay que indagar hacia el pasado, conocer el pasado de donde venimos para poder olfatear el futuro. Nosotros los revolucionarios tenemos que estar permanentemente estudiando nuestra realidad histórica concreta. ¿Para qué? Para olfatear el futuro. Esa es la tarea de un estadista como Nicolás Maduro. Maduro es un estudioso de la vida, del estudio, y tuvo nada más como profesor que a Hugo Chávez Frías. Vamos a ver un video ahorita de Nicolás. Vamos a ver que estuvo ahí en la Asamblea Nacional, porque es verdad, es un estudioso de lo social, es un estudioso de la geopolítica y es un estadista. Vamos a ver ese video. Nuestra segunda línea de acción fue expandir la protección social. Cada número positivo de nuestra economía tiene que convertirse en un indicador humano de bienestar social, de igualdad, es decir, producir riqueza para la educación, para la salud, para los derechos sociales, laborales, para las pensiones, para los salarios, para construir vivienda, para la alimentación, para el desarrollo científico, técnico, cultural, en suma, para la felicidad social que hablaba Bolívar, la felicidad social de todos y de todas, sin que exista contradicción alguna. Por el contrario, tiene que haber armonía entre desarrollo económico y derechos sociales. Hablaba el comandante Chávez, el desarrollo armónico socio. Fíjate, ahí está Nicolás, desarrollo armónico, desarrollo social, es Bolívar. Eres tú que estás materializando ante toda esta guerra no convencional 930 medidas coercitivas, 7 órdenes ejecutivas. No podía faltar que en este 2024 y hoy 23 de enero veamos en esa memoria y cuenta con nuestro diputado Fernando Soto Rojas esa excelente visión de que en este año a pesar de todo, seguimos con el tema social. Toda una línea programática. ¿Por qué? Porque ya el debate no es un problema simplemente candidatural, sino qué propuesta de Estado y de ciudad tienes tú. Y esa es la tragedia de la oposición venezolana, que no tiene un proyecto estratégico, nacional, alternativo al proyecto bolivariano. Busca a ver, ¿cuál es el proyecto que tiene? Ninguno, porque se agotó su discurso histórica y políticamente. Después del proceso del punto fijo y de lo que ofrecieron en esa época, ya no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque el proyecto obrero lo abarca todo. Yo lo he dicho que todo, porque ya los socialistas plantearon en 1946 la teoría de bien común. Bueno, está recogido y empleado con la Constitución. Claro. Los adictos lucharon por la libre de los venezolanos, y por la soberanía del país, que está recogido y el texto constitucional. Ahí está todo en lo fundamental, están las líneas programáticas para marchar en el horizonte 2024, 2030, 2050. Para el 2050 tiene que haber cambiado totalmente el panorama político de la región y el mundo. Y para el 2030 haber consolidado plenamente la República Bolivariana de Venezuela como un proceso de redención popular latinoamericana y caribeña unido a los procesos de liberación que se están dando en Cuba, en Nicaragua y en toda la región. Sí, son los tiempos, son los tiempos. Son los tiempos de maduración. Por venir serán mejores que estos tiempos que nos estamos viviendo hoy. Bueno, hay que tener fe y esperanza en el destino de este pueblo, claro, que es un pueblo virtuoso, un pueblo solidario, pocos pueblos son como el venezolano. Aquí después de la Segunda Guerra Mundial nos vino 1 millón de Europa. Así es. Después nos vinieron de América Latina, nosotros no discriminamos a nadie porque no estamos llenos de odio, sino de amor. Y amor, con amor se paga. Fernando, de verdad que tú eres invitado permanente ahora aquí. Quiero saludar
a tu apreciada familia, a todo nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, agradecerte a ti, combatiente perfecto hoy de los derechos, del plano social, de todo, de los derechos humanos. No podía faltar que hoy, ya culminando el programa, quería que tú mismo lo despidieras, Fernando. Bueno, ya estamos contra el tiempo. Fe y esperanza en el destino del pueblo venezolano, que es un pueblo virtuoso, como señaló la primera declaración de independencia. Somos un pueblo virtuoso, somos un pueblo victorioso, somos un pueblo que tiene historia y siempre hemos transitado por los caminos de la libertad y de la igualdad. Y cuando hemos salido de nuestra frontera, no es para establecer bases militares como el Comando Sur, es para sembrar los caminos de la libertad y de la democracia. Ese es el pensamiento bolivariano, que es la doctrina básica de todo y cada uno de los venezolanos. Por eso es lo fundamental, mi familia está aquí, no se fue. Por lo menos los tíos míos están aquí, mi mujer está aquí, mis nietos están aquí, resistiendo, hay que resistir. Y los brazos abiertos a los venezolanos que fueron a otro destino, compadre y Google. Así es. Ya se han echado casi 1 millón, hay que conversar con ellos, porque con esta situación la familia es ya una familia internacional y hay que ser solidarios, solidarios como es todo el pueblo venezolano. Fe y esperanza y el destino de este país. Bueno, fe, esperanza, solidaridad es lo que hoy está en la República Bolivariana de Venezuela, una república de paz. Gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, que siempre abre las manos con el diálogo, con el consenso. Agradecer a todas y todos por este programa especial de este 23 de enero, también a Fernando Soto Rojas, estudioso de todos estos temas, con esta visión de hoy vernos y conseguirnos todos en esta fecha especial. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.